Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este programa donde estaremos compartiendo información que puede ser de gran beneficio para tu vida. Información que todos necesitamos obtener porque es un tema muy relevante el que hablaremos en esta ocasión. Estamos por empezar una nueva serie que se llama El dinero y la justicia. ¿Qué tan importante es tener información sobre el dinero? Ya que estamos con estos varones que ahorita los voy a presentar, los cuales tienen mucha experiencia sobre el tema y nos van a poder compartir información vital para nuestro día a día. Así que el día de hoy nos acompaña nuestro pastor Álvaro Casanova desde Colombia, el pastor también Isaac Otón y el pastor Manuel Bojorquez y su servidor Enrique Ponce. Y estaremos el día de hoy abordando el tema. Y para empezar esta serie y para podernos adentrar al tema directamente, ¿por qué no hablamos sobre la actitud ante el dinero? ¿Qué tan importante es la actitud? ¿Qué significa tener una actitud primero que nada, ¿no? Una actitud ante el dinero. ¿Y qué tan importante es y qué tanto nos puede beneficiar tener una buena actitud ante el dinero? ¿Alguien que quiera comenzar? Adelante. Bueno, quisiera primero empezar a comentar que me parece que es muy relevante el título que tenemos para esta serie, porque cuando hablamos del dinero y la justicia, la palabra justicia significa algo correcto, es decir, es la manera correcta de utilizar el dinero o la manera correcta de manejar las finanzas. Así que excelente. Creo que por ahí vamos a tener muchas cosas interesantes que poder compartir. Wow, excelente, la manera de manejarlo, ¿no? Porque todos tenemos dinero de alguna manera, porque tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos que pagar cosas, necesidades. Todo ser humano tiene necesidades y el dinero es la herramienta fundamental para poder llevar a cabo todas esas necesidades. Y como dice el pastor, saber manejarlo correctamente. Tiene que ver con la justicia. Manuel, ¿algo que nos puedes comentar? Yo creo que algo que es bien importante desde la perspectiva de la actitud, cómo manejas tu dinero, es realmente el orden que le das en el uso del dinero. El orden en el sentido de que es muy clara la escritura que dice primero el reino de Dios y su justicia, y toda esa justicia será añadida en tu dinero también, ¿no? Porque dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo. Pero si tú pones primero a Dios en tus finanzas, si pones a Dios en las decisiones de lo que vas a hacer con el dinero que percibes día con día, esa es la diferencia de un antes y un después de tu vida, de cómo opera tu vida en todos los ámbitos, porque comienzas muchas veces el corazón de una persona que está enfocado en el dinero se pierde en otras áreas, en las matrimoniales, en las familiares, se pierde también en el tema muy específico de la familia, pone el dinero primero antes de ayudar a alguien más de su familia y eso hace que no cumpla la justicia de Dios en su vida. Es correcto, Manuel, qué curioso cómo de pronto podemos llegar al reino de Dios pero sin justicia, dice. Así es. Y la justicia también, y el orden correcto. Es correcto. Para poder gozar de los beneficios. De repente dice la palabra de Dios que no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios, ¿no? Así es. Porque de pronto llegamos al reino de Dios, empezamos a adentrarnos al conocimiento de Cristo, pero necesitamos hacer un poco de esfuerzo para saber el orden correcto en el que debemos de abordarlo, ¿no? Somos administradores, por así decirlo, ¿no? Es lo que quieres decir, ¿verdad? Sí, la idea es en ese mismo sentir que dices de administradores, si tu perspectiva es precisamente verte como un administrador de los bienes que Dios te da en esta tierra, vas a dar el fruto que Dios espera de ti. Verte. ¿De qué manera te ves? ¿De qué manera percibimos? Y eso está relacionado con la actitud. Así es. La manera en la que nos vemos como administradores va a determinar también la actitud que tengamos, ¿no? O sea, porque yo creo que actitud es como la capacidad de respuesta ante algo, ¿no? Así es. Ante alguna situación o ante alguna cosa. Y tener una buena actitud tiene que ver con el orden. Así es. ¿Algo que nos quiera aportar, pastor? Pues yo quisiera iniciar, ¿verdad? Viendo, ¿verdad? Que el dinero es algo importante, es algo indispensable en la vida. El dinero, pues,
tiene una utilidad para nosotros, para suministrar los recursos, los bienes, el alimento, el vestido. Y dependerá mucho de la actitud que nosotros tengamos hacia el dinero. Dependerá mucho de esa actitud que el dinero sea una bendición o que el dinero se convierta en una maldición. Totalmente. Tanto puede ser de bendición como puede ser de maldición para una persona, inclusive para una empresa. Así es. ¿Verdad? Dependiendo mucho de la actitud que los que manejan los recursos financieros, la actitud que tienen hacia el dinero. ¿Y cómo podría ser una mala actitud ante el dinero? Pues una mala actitud hacia el dinero. Hay personas que tienen una manera de ver el dinero como la provisión para hacer daño, para hacer maldad, para perjudicar a otros inclusive, cuando el dinero pues no fue creado con esa finalidad, pero es usado con ese propósito. ¿Por qué? Porque esa es la actitud que muchas personas tienen hacia el dinero. Sí, y qué curioso, también viene como de generaciones atrás, ¿no? Por ejemplo, en los negocios familiares o de pronto ya vienen con esa predisposición a hacer mal uso del dinero, ¿no? Y cómo hacer este cambio, algo que nos quiera compartir. Sí, hay un pensador que dijo algo muy interesante sobre esto, sobre el tema de la actitud frente al dinero. Y él dijo, el dinero es muy buen siervo, pero es muy mal amo. Sí. Y eso tiene que ver con la perspectiva que tenemos del manejo del dinero. Ustedes ahorita hablaban acerca de esa disposición de administrar. Y cuando entendemos que administrar no es ser el dueño de algo, sino ser aquel que es el instrumento para que esos recursos sirvan en favor de un propósito más alto, que son los propósitos divinos, pues por supuesto ya no nos hacemos esclavos. Yo quisiera compartir algo que es muy interesante y aparece en el marco de las parábolas de Jesús. Jesús el Señor habla acerca de un hombre que dice que su cosecha en ese año sobreabundó. Y entonces él considera y dice, no tengo dónde guardar todo este grano, entonces voy a desbaratar todos mis graneros y voy a hacer unos nuevos para tener dónde guardar. Y Jesús dice, necio, hoy mandan por tu vida. Lo que Jesús el Señor está diciendo es, qué gran problema hay cuando nosotros pensamos que el dinero es algo que simplemente hay que acopiar y acopiar y acopiar sin entender cuál es la responsabilidad que tenemos del manejo de él. Sí. Realmente este hombre, su problema no era que él tuviese dinero. El problema era que era un esclavo de ese dinero. Totalmente. Ver el dinero como, más allá de ver el dinero, ver el propósito por el cual tienes acceso a él, ¿no? Es muy, muy interesante lo que dice. Yo creo que partiendo de entender el propósito por el cual tenemos el dinero, necesitamos saber cuál es el propósito de nuestra vida también, ¿no? Esa es la actitud que tenemos que tener hacia el dinero, ¿no? O sea, ¿cuál es mi actitud hacia el dinero, no? ¿Es el dinero mi Dios? O sea, esa es mi actitud. O sea, ¿le sirvo al dinero? ¿O le sirvo a mi Dios? Y mi actitud hacia el dinero es, ¿cómo puedo usar ese dinero para bien? ¿Cómo puedo usar ese dinero para hacerlo crecer como empresa, como negocio, ¿verdad? Pero estando Dios primero y después el dinero. O está el dinero primero y después Dios. Eso es lo que pasó cuando el Señor Jesucristo le dice al hombre rico, vende todo lo que tienes, ¿verdad? Y dalo a los... Realmente el Señor quería que este hombre rico vendiera todo lo que tenía y repartiera a los pobres, realmente. O sea, el hombre se fue triste. Sí. ¿Por qué? Porque esa era su actitud hacia el dinero. No tenía una buena actitud hacia Dios, pero sí
¿era su Dios el dinero? Sí. Nunca se regresó y le preguntó a Jesús, ¿realmente quieres que yo venda todo? Sí. ¿Qué le hubiera contestado Jesús? Lo que quiero es tu corazón. O sea, lo que Así quiero es. es un cambio de actitud de tu persona hacia el dinero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa, que muchas veces hemos fabricado con nuestra actitud un Dios que se llama dinero. Y voy a interrumpir a mi querido Isaac. Meditando un poco lo que estaban platicando, realmente creo yo que el Señor, cuando realmente le está preguntando ¿cómo alcanzo salvación? Y tanto en una situación como otra, siempre habla de salvación. Y estoy seguro que Jesús no nomás decía más allá de la salvación de su alma. Al final, cuando dice en la Escritura, en Apocalipsis te habla, dice, y que el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Pero realmente yo creo que Dios trata con nosotros el corazón, con nosotros trata también el pensamiento y el entendimiento de que esa salvación no nomás es la salvación eterna, sino es la salvación en tus decisiones, la salvación de tu matrimonio, la salvación de tu familia, la salvación de tu economía, la salvación en todas tus áreas, porque tu corazón está enfermo ¿de qué? De amor al dinero. Así es. Con toda verdad, el proverbista dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Claramente, los seres humanos debemos entender que el amor es un acto tan especial, ¿cierto? Que requiere ser entregado a quienes lo merecen, Es que correcto. son los seres humanos, Sí. nuestro prójimo, nuestra familia, nuestros amigos. Cuando le entrego ese amor al dinero, que no es más que un símbolo, entonces lo convierto en mi Dios. El pastor Isaac decía ahorita esto. Sí. Desafortunadamente, cuando hacemos del dinero nuestro Dios, nos fastidia como el diablo. Sí. Ah, Es literal. decir, Sí. cuando permitimos que el dinero se haga el Dios de nuestra vida, entonces terminamos siendo esclavos de una situación en la que ya no se maneja. De hecho, hay una estadística muy interesante que dice que las personas que tienen mayor apego al dinero son las que tienen más dificultades para desarrollar relaciones saludables. Wow. Es decir, en la medida en que una persona, por ejemplo, dedique muchísimo más tiempo a sus afanes, ¿no? de tengo que conseguir más dinero aquí, allá y allá, sus relaciones se van rompiendo. Totalmente. Porque para él la importancia no está en el valor de sus seres queridos, Sí. sino en el valor de ese valor moneda. Y por supuesto, eso esclaviza. Totalmente, y algo que me hacía mucho ruido es que habla sobre que el amor tiene mucho que ver con vivir como encarcelado, como esclavizado, ¿no? Entonces, porque el amor requiere atención. Sí. Entonces, si estamos prestando la mayor atención Es correcto. al dinero, pues entonces tarde que temprano nos veremos esclavizados de ello. Pero si prestamos más atención a cómo el Señor utiliza ese dinero para su gloria, pues entonces vamos a vernos beneficiados en todas las áreas, ¿no? Y ahí está la salvación y está la perdición. Sí, que es en lo todas que, las que es lo áreas, que ¿no? decía, muchos pensamos, y la verdad, hasta que vamos descubriendo todo esto que está diciendo Manuel, de pronto tenemos pensamientos equivocados con respecto a la salvación. Creemos que la salvación empieza cuando morimos, ¿no? Es correcto. Y la salvación empieza hoy. Es correcto. De hecho, ya empezó hace tiempo, Sí. pero en cuanto nos damos cuenta de lo que significa la salvación, empezamos a vivirla y empieza a operar la salvación de Cristo en todas nuestras áreas. Fíjate que salvación es libertad de esclavitud. Así es. Es correcto. Es decir, si entendemos salvación como un estado de libertad, Sí. no puede ser conciliable que yo sea esclavo del dinero y pensar que soy salvo. Así Sí. es. Estoy esclavizado. Totalmente. Entonces hay que verificar, ¿no? Entonces hay que verificar si realmente creemos que somos salvos o realmente somos salvos. Y eso, y apuntando al tema que platicaban hace un momento, realmente cuando la palabra habla de esa simiente, esa semilla de grandeza de Dios, que en el momento que decides seguirlo y establecerlo como tu Señor y como tu Salvador, esa semilla germina, y entonces cuando esa semilla Dios opera en tu vida y comienza a crecer, te comienzas a dar cuenta de esas áreas tan importantes de tu vida, que haces un antes y un después, cómo manejas tu dinero. Totalmente. Y eso es no nomás en tu vida personal, es en tu vida matrimonial, en la vida de la iglesia.
¿Cómo estás manejando tu administración, tu mayordomía como parte de la iglesia? Como pastor, como líder, como congregación. De Padre de alguna familia. manera impacta de la misma manera en la iglesia, como en la vida personal de cada quien, como en el matrimonio de alguien más o de la misma familia. ¿Dónde tienes puesto tu corazón? O como joven también. Amén. Sí, así Que el es. día de hoy realmente nosotros estamos con una adversidad bastante grande porque el mundo trata de atrapar la juventud con maneras de llevar las finanzas, etcétera, gastos, el consumismo, todo eso, Es ¿no? correcto. Las modas, etcétera, etcétera, atrapan. Y esto es muy importante que las personas, los jóvenes cristianos, sepamos que la salvación también implica y abarca la administración y la actitud correcta ante el dinero. Así es. Sí, es que es muy importante definir, ¿verdad? Nuestra actitud hacia el dinero, porque eso nos va a proveer felicidad. Del momento Así que es. nosotros hemos hecho una decisión y hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, somos libres. Sí. Desde ese momento, somos declarados felices a disfrutar de esa bendición de parte de Dios. Pero si el dinero está estorbando, si el dinero está haciéndonos, convirtiéndose en nuestro Dios y no está nuestro Salvador tomando el primer lugar, entonces no somos felices. Sí. Y no somos felices nosotros, ni es feliz nuestro matrimonio, ni es feliz nuestros hijos. No somos felices. ¿Por qué? Porque no estamos disfrutando Sí. de lo que Dios ha prometido para nosotros. Pero tenemos que permitir que quién es nuestro Dios. Sí. Y esa es la actitud hacia el dinero y hacia Dios. Así es. Quisiera invitarles para que pensemos por un momento en otro pasaje de las Sagradas Escrituras y nos viene muy bien para el tema. Y es que recuerdan ustedes la parábola en la que el Señor habla de los obreros de la viña. La historia es que un jefe de alguna hacienda, de algún rancho, de alguna finca, sale a concertar trabajadores para su finca, para su viña. Y llega muy temprano y se acuerda con algunos de ellos en un valor para estar trabajando durante todo el día. Dice que salió 2 o 3 veces más durante el día y fue concretando a otros. Pero el episodio más interesante es al final del día. Es correcto. Y cuando termina el día, comienza a pagarle a los últimos. Y a los últimos les da el mismo valor que a todos. Sí. Y entonces, mientras eso estaba sucediendo, en los primeros se generaba una gran expectativa. Claro. Sí. Porque ellos esperaban recibir más. Cuando hablábamos ahora de hacer del dinero el amo, tiene que ver mucho con eso que planteabas al comienzo, Enrique. Es la actitud. Ahora hablábamos acerca de la decisión de qué pienso yo con respecto a alegrarme o no con el dinero. Sí. O sea, el dinero me debe alegrar no por la cantidad, me debe alegrar por la oportunidad que me brinda para hacer algo. Amén. Entonces, si vamos a la Así situación de estos hombres allí, tuvieron la oportunidad de estar todo el día haciendo un trabajo. Sí. De hecho, si lo entendemos, ellos fueron los más afortunados al comenzar el día, Sí. porque fueron los únicos que se concretaron para ir a trabajar. Sí, los demás Los no. otros estaban, ¿cierto? Ese es un gran problema, porque muchas veces el dinero se convierte, o más bien el amor al dinero, o el no tenerlo, se convierte en un motivo de amargura. Sí. Porque otro tiene y yo no tengo. Miren, los que estaban allí pensaron, los primeros pensaron que les iban a pagar más. ¿Por qué no? Fue un motivo para no disfrutar realmente lo que ganaron en ese día. Sí. No lo lograron disfrutar. Así que la actitud que tenemos frente al dinero tiene que ver con eso. Tiene que ver con ¿de qué sirve? Es decir, ¿qué es lo que me alegra el dinero? ¿La cantidad o las posibilidades que me brinda? Totalmente. Totalmente. Y en ellos, en ese pasaje, era su finalidad, ¿no? O sea, era su fin, obviamente. Y los otros nada más era trabajar. Estaban esperando que alguien les diera trabajo durante mediodía y probablemente de angustia, ¿no? Porque pasa y no hay nadie que te... De hecho, pasaban creo por una plaza o algo así, decía. Entonces, ahí estaban ellos buscando la oportunidad de trabajar. Ellos estaban alegres porque estaban trabajando y los demás estaban con la finalidad
de recibir una recompensa mayor por haber trabajado más horas. Y yo creo que también tiene mucho que ver con la gracia de Dios. La gracia es para todos. Y de pronto vemos que alguien es prosperado, bendecido, y queremos, y si nosotros estamos pasando otro proceso, de pronto puede llegar un sentimiento si no tenemos la actitud correcta. Un sentimiento negativo por la bendición de otros si no tenemos la actitud correcta. Es que el dinero debe ser una bendición de parte de Dios para nosotros. Ahí es donde entra la parte aquella de la Escritura que dice, dad gracias a Dios en todo, Sí. ¿no? Porque esta es la voluntad de Dios. O sea, ¿por qué tengo dinero? ¿Por mi trabajo? ¿Por mi profesión? ¿Por mi inteligencia? ¿O lo tengo porque tengo un Dios grande que me provee, que no me deja, que no me desampara, que siempre está dispuesto a bendecir mi vida con los recursos que yo necesito? No más que lo que yo necesito. Y entonces es cuando yo puedo tener en mi vida una actitud de agradecimiento hacia Dios. Y entonces el dinero que tengo, como me lo da Dios, y esa es la actitud que yo tengo, entonces ese dinero se convierte en una bendición para mi vida. Totalmente. Y entonces yo tengo que aprender, yo tengo que administrar y usar bien ese recurso, porque es una bendición de Dios. Y como bendición de Dios, tiene que ser bendición para mí, y tiene que ser bendición para mi familia, tiene que ser bendición para mi iglesia, tiene que ser bendición para mi comunidad, porque debe de ser una bendición. Totalmente. Estar en el mismo ánimo o en el mismo sentir, tanto teniendo o no teniendo. Como no teniendo. Como Pablo, ¿no? Como decía Sí. Pablo, el apóstol Pablo decía, en todo y por todo he sido enseñado, tanto en la abundancia como en la Como la escasez. escasez, Creo exactamente. que ahí nos muestra la actitud correcta que tenemos que tener ante Dios. Hacia el dinero. Y de repente se nos olvida como parte de esos hijos amados de Dios que con el pleno conocimiento de la voluntad de Dios, de su palabra, de todo lo que nos dice, en todo estáis conformes. Sí. ¿Por qué? Porque yo creo, hay algo que dice, es un dicho y es muy cierto, dice, rico no es aquel que tiene mucho dinero, sino el que tiene lo que necesita. Totalmente. Entonces nosotros debemos de pensar que si nosotros estamos en un proceso que Dios está trabajando con nuestra vida, y muchas veces en lo personal tienes que entender que lo que tú estás viviendo en este momento no es para siempre, todo es temporal. No debemos de tomar decisiones con el dinero por pequeños momentos o por momentos temporales, para decisiones eternas. Creo que la amargura que platicabas, Álvaro, y el descontento y la envidia y todo eso, pues no te va a llevar a llegar a ese plan perfecto que Dios hizo para tu vida. Por eso debemos de entender que eso es el instrumento por el cual nosotros nos movemos para hacer la obra de Dios en la tierra. Así es. Nada más. De hecho el dinero, si hablamos de cantidades, tiene que ver más con la actitud que tenemos. Es correcto. Alguien dijo alguna vez algo que es muy cierto. La mejor manera de poder tener la mayor cantidad de arena en la mano es con la mano extendida. Así es. Totalmente. Si empiezo a cerrar la mano, los granos se fugarán entre los dedos. Y así sucede con respecto al dinero. Cuando alguien considera que lo que hay que hacer es apretar ese dinero, ¿cierto? Como aferrarse a él, cada vez va a tener menos, porque se convierte en un esclavo de nada. Así Pero es. cuando aprendemos que tener con las manos abiertas es la mejor manera, entonces cumplimos el plan de Dios, porque realmente estamos entendiendo que somos un instrumento para la administración. No olvidemos que el Señor dice, si has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Así es. Así es. Si queremos realmente honrar a Dios en lo mucho, tenemos que ser fieles en lo poco. De hecho, eso no debe ser ni siquiera un anhelo, es más bien una consecuencia de la manera en la que Dios ve que manejamos nuestras finanzas. Así es. Totalmente. Y le voy a tomar la palabra, como dice, con la mano extendida. Pues precisamente se trata, ¿no? Que sea extendida. Precisamente es cómo puedes tener más dinero
si la mano la tienes a puñar? Totalmente. Si la tienes abierta, pues ya por consecuencia, Dios te va a traer más, Sí, te va a proveer más. ¿Por qué? Porque en el sentido como opera tu corazón y tu actitud hacia Él, es donde Dios se lo va a multiplicar. Me recuerda una historia de un niño que llegaba a la tienda, a un abarrotes, y le decía, agarra el frasco, quería dulces, y le dice el Señor, agarra el frasco, y le dice, no, usted mejor deme a mí, porque usted tiene la mano más grande. ¿No? ¿Cierto? Total. Entonces, es eso, pues. Y también que no se quede ahí, sino que así como llegue, también vaya a hacer de bendición. Así es, que fluya. Excelente. La actitud que nosotros tengamos hacia el dinero va a depender mucho, ¿verdad? Va a influir mucho más bien en qué tan felices seamos, con poco o con mucho. O inclusive a veces con nada, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque la felicidad la provee nuestro Dios. El Dios que tenemos es el dueño, dice la Escritura, del oro y la plata. Entonces, ¿para qué nos preocupamos por el dinero? Así ¿No? es. Si tenemos al que es dueño de todo lo que necesitamos. Entonces, dependerá mucho nuestra actitud de la felicidad que nosotros podamos disfrutar, ¿verdad? A través de el dinero. Yo quiero, ya para terminar, y quisiera tomar una de las palabras que decía Isaac hace rato, de que el dinero puede ser de bendición o de maldición para tu vida. Tiene mucho que ver la obediencia conforme a la Escritura, cómo utilizas tu dinero. Si hay desobediencia, lógicamente va a haber maldición. Si eres obediente a lo que Dios habla del dinero por sí solo, pues va a venir bendición. Y más allá de la bendición o de la maldición, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Que Gloria a viene Dios. cuando tú haces lo que Dios te pide que hagas con el dinero, con tu vida y en cada área de tu vida. No hay una paz que yo no haya conocido antes de conocer al Señor hasta el día de hoy, que es imposible de mejorar. Porque cuando uno entra en desobediencia, sobre todo en el tema del dinero, vienen las angustias, vienen las preocupaciones, viene la intranquilidad, vienen las tormentas al matrimonio, vienen las tormentas a la familia, y muchos de nosotros nos damos cuenta que es el miedo que tenemos a no tener dinero, siendo que la Escritura dice que ¿por qué nos preocupamos? Si los lirios del campo Dios los vistió mejor que a Salomón, ¿por qué nos tenemos que preocupar? Tenemos que confiar en Dios, y eso es falta de fe. Es una falta de fe horrible. ¿Por qué? Porque decimos que lo que dice Dios en su palabra es mentira. Cuando tú operas en esa situación y con ese pensamiento y en ese corazón, pues lo que vas a recibir no es lo que Dios dice, sino lo que tu mente, tu voluntad y tus emociones te están hablando. Y es esa paz, dice, que sobrepasa todo entendimiento y que nadie nos la puede dar, ¿verdad? No, nadie. El dinero no nos la puede dar. Es como la Por vida eso del mundo, dice. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Voy a parafrasear algo aquí. Sí. No como el dinero la da, Así sino es. como yo te lo voy a os dar. Es correcto. la doy. Totalmente. Amén. Definitivamente, nada mejor que utilizar el dinero como un instrumento y no ser esclavos de él haciéndolo nuestro amo. Ya nuestro amo es Dios Es correcto. y a él le servimos con el dinero. Y como dice el apóstol Pablo, y la paráfrasis, o más bien es el significado en el griego, Pablo se está poniendo como el esclavo decidido a horadarse la oreja para ser un esclavo de por vida para Jesús. Eso quiere decir esclavo y siervo del Señor Jesucristo en todas las Escrituras. Así es, aquí entronamos en nuestro corazón. Así es. Bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo. A mí, la verdad, les agradezco a ustedes tres que nos hayan brindado toda esta información, todo este consejo, que podamos indagar y entrar en ese tema tan importante que es el dinero. No es lo más importante de nuestra vida, pero es importante y muy importante la actitud que tengamos sobre el dinero. Y que podamos, nos gustaría también que dejaran comentarios, que nos contacten en las páginas de Facebook, de Instagram, y poder escuchar qué es lo que opinan ustedes. Si hay algún comentario, pueden dejárnoslo saber en nuestras redes sociales. Muchas gracias Manuel, muchas gracias Pastor Otón, muchas gracias, Pastor.
Casanova, y aquí estamos, Enrique Ponce, un servidor para ustedes, aquí en esta serie, El dinero y la justicia. Hasta la próxima. Gracias. Dios los bendiga. Bye. Gracias.